El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque vamos a trabajar con un nuevo robot de trading de inteligencia artificial que trabaja con una estrategia llamada Martingala. Este ha sido un robot de trading que hemos trabajado ya por muchísimo tiempo en los mercados de Forex y actualmente lo tenemos también disponible en lo que sería el mercado de criptomonedas para trabajar con cualquier criptomoneda que tengas dentro de este mercado. Así que quédate conmigo hasta el final porque te voy a estar explicando el procedimiento de cómo configurarlo. Para ello vas a necesitar una cuenta en el intercambio de criptomonedas BitGet, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Como te das cuenta, a este apartado llegas acá en bots de trading y luego vas al apartado de bots avanzados donde sale Martingala de futuros. Si no estás acá, ok, puedes ir simplemente al apartado de BitGet, ok, vienes a BitGet, luego vienes a bots, vienes a avanzado y acá te sale Martingala de futuros, le das un doble clic. Es bastante sencillo utilizar esta herramienta porque inclusive con la inteligencia artificial te da más o menos una idea clara del resultado, del beneficio que puedes estar sacando en este tipo de robots, que ya te digo yo que como trabajas con apalancamientos puedes llegar a obtener excelentes resultados con este tipo de algoritmos, y mi idea justamente en este video es mostrarte cómo configurarlo. Puedes inclusive basarte en la inteligencia artificial para que él mismo te dé la malla que tú vas a estar trabajando dentro de lo que sería ese par de criptomonedas para sacar la mayor ganancia posible, pero justamente estamos en este video para mostrarte también, si no quieres utilizar la inteligencia artificial, cómo operarlo de forma manual. Es bastante sencillo utilizarlo y es bastante sencillo también sacar muy buenas ganancias del mercado con este tipo de algoritmos, ya que le podemos colocar un precio específico de take profit en el cual allí ya queremos sacar resultados, y también un precio de stop loss en caso de que el precio se nos venga en contra. ¿Ok? Ahora, ya cuando estamos acá en este apartado de lo que sería el bot Martingala, vamos a tener en este lado derecho estrategias de inteligencia artificial y creación manual, ¿ok? Y vamos a tener en este apartado izquierdo, muy importante, todas las monedas que vamos a poder colocar en el mercado. Ten en cuenta de que nosotros en este canal de Monitor BTC estamos pasando activamente en los directos, ¿ok? Monedas en las cuales nosotros vamos entrando en el mercado. Así que si quieres ser parte de esto, es simplemente venir a YouTube, colocar en el buscador Monitor BTC, así como sale aquí arriba, y luego venir a el apartado de en directo, ya que siempre estamos allí con un video mostrándote cualquier clase de cursos que nosotros vamos sacando en este canal, y por el chat vamos diciendo algunas monedas que nos parecen interesantes para entrar en el mercado. Justamente esas monedas las puedes aprovechar tú mismo para colocarlas en el mercado con este tipo de algoritmos, y este robot de Martingala te sirve mucho para ello. Lógicamente la mayoría de personas utiliza este robot en pares muy grandes, como puede llegar a ser el de Bitcoin dólar o inclusive el de Ethereum dólar. Esos son los pares más utilizados con esta herramienta. Inclusive yo te voy a estar mostrando cómo ejecutarlo en el par de Bitcoin dólar porque considero que es un par muy pero que muy bueno para este tipo de estrategias, y ya vas a estar viendo por qué. Con todo y eso puedes ejecutar este robot en cualquier par de criptomonedas que te salga en este apartado, que prácticamente son todas las criptomonedas que lo que sería BitGet ofrece en futuros, ¿ok? En lo que serían las estrategias de inteligencia artificial, vemos que la gran mayoría de personas está ejecutando los bots de Bitcoin dólar en long, porque te das cuenta de que casi todos ellos están en long, o sea, están en alza. Hay muy pocos que estén en short en estos momentos, y de verdad que los beneficios en términos de API son bastante bajos comparados a lo que serían los long, ¿ok? Así que acá ya nos puede dar una pista de que la mayoría de las personas en estos momentos del mercado está en long en el mercado. O sea, piensa de que la criptomoneda, el activo de Bitcoin dólar, va hacia arriba. Por ende, nosotros también vamos a estar ejecutando un robot de trading, en este caso en el par de Bitcoin dólar, hacia arriba, o sea, en long, pero también, lógicamente, si quieres ejecutar cortos, si quieres ejecutar shorts dentro del mercado, lo vas a poder hacer también con este tipo de robots. En este caso, si nos quisiéramos ir con una estrategia que operara con Martingala en el par de Bitcoin dólar, podríamos irnos a la inteligencia artificial y simplemente copiar algún robot de estos. Vemos que la gran mayoría tiene porcentajes de API bastante altos, ¿ok? Así que simplemente vamos a darle a uno cualquiera porque lógicamente luego nosotros lo vamos a acomodar a nuestro gusto. Si te das cuenta, lo que sería este robot de trading tiene varias operaciones acá en una malla, pero si te fijas, esta malla está por debajo de lo que sería el precio de entrada. Lo que quiere decir esto es que en este caso los robots no están trabajando en una malla como los bots de grid, sino que acá lo que estamos haciendo es que si nosotros vamos en long, queremos ejecutar operaciones en el mercado cada vez que el precio caiga, porque cada vez que el precio suba nosotros vamos a estar sacando ganancias, ¿ok? En este caso acá estamos hablando de que el par de Bitcoin dólar también lo podemos configurar de forma manual, porque si lo quisiéramos dejar
como está de forma automática es simplemente colocarle el apalancamiento, que en su gran mayoría vamos a estar trabajando con 10x de apalancamiento en adelante. Si quieres colocarle 20x, 50x también puedes, pero en mi caso lo voy a estar trabajando de manera tranquila con 10x de apalancamiento. Si quisiera ejecutar este robot ya mismo, es tan fácil como colocarle a la estrategia un margen, o sea, un capital al cual quiero que trabaje, y en mi caso de balance disponible tengo en estos momentos unos $2.109. Para que este robot se llegue a liquidar, el precio de liquidación estimado está en los 54.000, y de verdad de aquí a los 54.000 hay un buen trecho, ya que el precio está actualmente en los 62.000, o sea que falta bastante para que llegue a los 54. Por ende el precio de liquidación lo tenemos bastante, pero que bastante apartado. Con todo y eso, yo le puedo colocar todo el capital que tengo disponible en mi balance, los $2.109, pero también puedo trabajar con el mínimo del capital que él me recomienda. Por ejemplo, para este bot en concreto, él me dice que necesito un capital de al menos $187. Si quisiera colocar este robot, es tan fácil como colocarle un capital arriba de 187, por ejemplo $600, crear una orden y el bot se ejecuta. ¿Qué quiere decir que se ejecuta? Que él va a hacer una operación en estos momentos, en estos precisos momentos en el mercado, en el punto de los 62.800. Si el precio cae, cae de los 62.800 a los 62.171, él me vuelve a abrir otra orden en long. ¿Eso qué quiere decir? Que él me va a estar promediando el precio cada vez que el activo de Bitcoin baje. Si vuelve a bajar a los 61.500, él vuelve a ejecutar otra orden. Si vuelve a bajar a los 60.900, él vuelve a ejecutar otra orden. Cada vez que el precio vaya cayendo, ejecuta una orden. ¿Y qué pasa si el precio sube? Si el precio sube, ya yo voy ganando la posición y la puedo cerrar en el momento que yo quiera. Para ello, también puedo colocar un precio take profit y stop loss para hacerlo totalmente automático y yo ni siquiera estar pendiente de este robot. Y eso es efectivamente lo que vamos a hacer. Vamos a darle acá a copiar la creación manual, porque si te fijas, ya acá el bot de inteligencia artificial estaría creado. Es simplemente colocarle dinero y crear una orden, pero yo voy a ir más allá. Voy a crearlo de forma manual, pero sin yo tener que colocar los números. Simplemente dándole aquí clic a copiar a creación manual, le doy clic allí y acá me va a decir que yo en mi caso voy a estar trabajando un long dentro de este mercado. Voy a estar trabajando con una acción de precio que cada vez que el precio de Bitcoin caiga, por ejemplo, 1%, me voy a ejecutar una orden en el mercado. Un máximo de órdenes van a ser 9 operaciones, pero yo acá puedo colocar las operaciones que yo quiera que tenga básicamente mi estrategia. Si te fijas, aquí cambió algo bastante interesante y es que el tamaño de cada orden que yo voy a estar colocando en el mercado, por ejemplo, pueden ser $14, pero acá me dice que es el tamaño de la orden, o sea, el tamaño de cada operación que yo coloco en el mercado. Eso quiere decir que tengo que multiplicar 9 operaciones por 14 posibles que pudiese llegar a ejecutar el robot. Por ende necesitaría un capital aproximadamente de unos $200, porque por ejemplo si coloco acá 10 operaciones que me hace el robot, él me dice que el tamaño de la orden es de los $14 igual, pero a medida que el precio vaya cayendo yo necesito más $14 para que él vaya ejecutando como mínimo la posición hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Yo le voy a decir que yo quiero un máximo de órdenes de, por ejemplo, 5 operaciones en lo que sería esta estrategia, y se va a estar ejecutando esa orden cada vez que Bitcoin caiga 1% en su nivel de cotización. Tú acá puedes decir, cada vez que Bitcoin caiga un 2% es que me vas a abrir una orden, o cada vez que Bitcoin caiga un 5% es que me vas a abrir una orden, pero normalmente Bitcoin tiene intervalos de que cae 2-3% en un día y también sube 2-3% en un día en promedio, porque hay veces que se pega subidas de un 10%, hay veces que se pega caídas de un 5%, pero en mi caso en particular voy a decirle que cada vez que él tenga una caída, por ejemplo, del 1%, se me ejecute una orden en long, o sea que si desde los 62.800 él baja un poquitico y me cae 1% desde esa primera orden, él me ejecuta otra operación de martingala. ¿Y de cuánto va a ser ese tamaño de orden que yo le voy a colocar? Yo en mi caso particular le voy a decir que quiero colocar un tamaño de orden de $20 por operación, lo cual quiere decir que desde este punto que yo voy a abrir mi primera operación, desde los $62.800 que tenemos de precio de Bitcoin a día de hoy, se va a ejecutar la primera orden. Pero si el precio sigue cayendo, él me va a abrir una orden hasta los $59.000. Lógicamente, a medida de que tú coloques más órdenes, vas a tener una mayor probabilidad de éxito, una mayor probabilidad de ganar dinero, porque el precio efectivamente puede caer, pero en algún momento va a rebotar y te va a sacar en ganancias. Por ende, acá puedes colocar 5 operaciones, pero también puedes colocar, por ejemplo, 10 operaciones, y a medida que coloques más operaciones, él te va fijando más operaciones hacia abajo. Tienes que también estar muy pendiente del precio de liquidación, que en este caso serían unos $54.000 para precio Bitcoin, que sería la única forma en la cual nosotros perderíamos dinero.
espero que efectivamente el precio llegue hasta lo que sería nuestro precio de liquidación. Yo en mi caso particular le voy a seguir colocando las 5 órdenes para que el precio de liquidación me siga quedando en los 54.500, pero como te fijas en esta malla, yo voy a estar operando, voy a estar metiendo operaciones de long con $20 de mi capital hasta los $59.700. Allí yo ya esperaría que el precio rebotara, se fuera hacia arriba y me dejara una ganancia, si es que no sube antes, porque puede tocarme de repente esta orden e irse hacia arriba, o las 3 primeras órdenes e irse hacia arriba. Yo estoy buscando que ya a partir de esta orden empiece el precio a subir. ¿Ok? Como objetivo de take profit, yo le puedo colocar un 100% de ganancia, que efectivamente, si coloco un 100% de ganancia, significa que yo voy a salir con el doble de mi capital, o puedo colocarle un objetivo de take profit un poquitico más conservador. Por ejemplo, quiero que me ganes un 30% de ganancia. Una vez el bot llegue a ese 30% de ganancia, el bot se cierra. ¿Ok? Ese sería mi objetivo de take profit. También, lógicamente, puedo colocarle un precio de stop loss o un precio de cierre al cual yo quiero que ya en ese punto se cierre lo que sería este robot de trading. Yo en mi caso lo voy a dejar con un objetivo de un 30%, lo cual me parece bastante bien, porque en el momento en que él ya consiga ese 30% de beneficio, se cierra totalmente en automático. Yo espero que igual se haya entendido perfectamente lo que trato de hacer con esta estrategia. Déjame acá abajo en los comentarios cualquier cosa que no entiendas. Yo imagino que el bot va a abrir una operación aquí, probablemente abra una operación aquí y una operación aquí como máximo. Creo que desde acá no debería seguir cayendo después de los $61.000. Si eso pasa, tengo todavía algunas órdenes que se van a estar comprando si el precio sigue cayendo. Desde allí yo esperaría que el precio ya se fuese hacia arriba, quizás hacia el área de los $66.000, $67.000, al menos en mi análisis, y por eso es que estoy ejecutando justamente en este punto este robot de martingala. Para trabajarlo es simplemente dándole clic acá a crear una orden, vamos a darle clic allí y le vamos a confirmar lo que sería este robot. Como inversión inicial, lo único que estamos poniendo son $136, pero recuerde que el bot solamente va a ejecutar $20 ahorita y los demás $20 los va a dejar si el precio cae más, ¿ok? Si no cae más, él se va a quedar solamente con mi posición de $20 y los otros $116 no los va a utilizar para nada, pero efectivamente si el precio sigue cayendo, él va a aprovechar ese dinero, ese saldo que ya le hemos colocado al bot para efectivamente colocar más operaciones. Vamos a darle clic aquí a confirmar para que se nos active el robot. Fíjate que acá el bot ya está activo y se me refleja acá en este apartado. Como te fijas, acá yo ya tengo que voy a estar cerrando como un precio objetivo de take profit al 30%. En este caso, en este momento tengo 0.06% de pérdida. Simplemente tengo que esperar que el bot siga trabajando para llegarme a ese 30% de ganancia. Acá hay varias cositas que yo puedo cambiar, como por ejemplo las órdenes de seguridad, que solamente serán 5 en este momento, porque efectivamente lo que yo estoy tratando de hacer es que máximo el precio me pueda caer por ahí hasta los $59.000. Eso es al menos lo que yo creo. Si el precio sigue cayendo 58, 57, acá puedo decirle que quiero más órdenes de seguridad. En vez de querer 5, quiero por ejemplo 6, quiero por ejemplo 7 para que el bot siga ejecutando operaciones. También puedo colocarle un precio de cierre, que en este caso sería un precio de stop loss en caso de que el precio caiga muchísimo más de lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, quiero que el precio de stop loss sea cuando el precio toque los 59.900, por ejemplo. Acá puedo colocar que si llega a ese precio, que se cierre el bot totalmente en automático, lógicamente con una pérdida, porque yo estoy yendo en long, yo estoy esperando que el precio suba, e inclusive en estos últimos minutos el precio, eso es lo que ha venido haciendo. Acá me refleja inclusive las ganancias totales que yo tendría si cierro, si finalizo el bot en este momento. Yo lógicamente no voy a esperar a que me toque mi precio de stop loss, porque en este momento lo que yo pienso es que el precio de Bitcoin debería estar alcista. En este caso, por eso es que estoy ejecutando un long. Si no, si yo pienso que el precio inclusive va a estar bajista, lo que tendría que ejecutar en el mercado sería un short. Pero como te fijas, no hay muchas personas que en estos momentos estén yendo en short en Bitcoin. De verdad que hay muy pocas, y inclusive con la inteligencia artificial hay muy pocas personas que están ejecutando ese bot de esa manera. Con todo y eso, ya cuando yo tenga una ganancia realmente atractiva acá, puedo finalizar ese bot totalmente de forma manual, simplemente dándole clic acá a finalizar y darle a confirmar. Pero yo en mi caso no lo voy a estar cerrando con tan poca ganancia. Yo espero que al menos me deje por lo menos un 10, 15, 20% para cerrarlo. Si no, espero simplemente a que me toque mi 30% de take profit objetivo. Lógicamente voy a estar monitoreando lo que sería este robot para traerte en próximos videos cómo salió en ganancias este robot de trading, y que lógicamente nosotros podamos empezar a entender juntos este tipo de estrategias martingala que son extremadamente rentables. Como lo ves acá, hay muchas personas realmente haciendo un gran porcentaje de ganancias solamente
ejecutando operaciones con estos robots, así que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya vamos por un 0.17% de ganancia con este robot. Simplemente tenemos que esperar a que la operación se siga dando, que el precio de Bitcoin siga subiendo, y en el momento en que el bot consiga ese 30% de ganancias se va a cerrar en automático. Cualquier duda, cualquier comentario me la puedes dejar acá en la parte de abajo, cualquier cosa que no entiendas, y recuerda que nosotros en este canal de Monitor BTC, en el apartado de listas, tenemos varios cursos hablando justamente sobre estos robots de trading. De hecho, los que más estamos utilizando son los bots de Grid, que acá tienes una lista de videos de un curso muy bueno sobre esos bots de Grid. Si te quieres hacer un experto en este tema de los bots y ganar mucho dinero, te recomiendo veas esta serie de videos. Y también acá abajo tenemos otro robot de trading de futuros que también nos permite sacar muy buenas ganancias del mercado. Justamente ahora te voy a estar haciendo una serie de este bot de BitGet, ok, que ya tengo algunos videos hechos sobre este exchange, sobre inclusive estos bots, pero no sobre lo que serían sus bots Martingala, que son extremadamente rentables y que de paso vas a verlo en esta lista de reproducción de BitGet. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.